Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias Urbanas TV. Como todos los domingos me acompaña el señor Cristian Noble. ¿Cómo le va? Buenas noches, Norman, ¿cómo estás? Gracias Gracias por el saludo, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este clásico los domingos, este clásico, como decimos siempre, de la política sub-35, por suerte, que se llama Noticias Urbanas. Muy bien. Vamos a la etapa de la última edición del semanario, ¿le parece? Por favor. Adelante. Tema caliente de la ciudad, el título fuerte, dice, a los tiros, tiene que ver con el conflicto que hubo en la toma del barrio Papa Francisco. Sí, el desalojo. El desalojo, sí, este enfrentamiento entre los ocupantes ilegales, sí, que se resistían justamente al desalojo, y la metropolitana, hubo heridos. Y detrás de esto hay obviamente un trasfondo político, un enfrentamiento entre la ciudad y la nación. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la culpa? Bernie fue muy duro esta semana con el gobierno de la ciudad. Y también, bueno, hay también un poquito de información que tiene que ver con Lilita, con Pino y sí, la temática de... Que da cuenta de lo que venía pasando y de lo que va a seguir pasando. No terminó ahí nomás. Y como siempre, todas las noticias minuto a minuto en el sitio web, obviamente, noticiasurbanas.com.ar. Bueno, esta noche tenemos un gran invitado, al ministro de Economía de la ciudad, Néstor Grindetti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, a ver, la primera pregunta que le quería hacer es respecto de cómo la crisis está impactando en la ciudad. Yo me acuerdo, semanas atrás, creo que lo hemos hablado, que usted ya venía diciendo que había una caída en algunas actividades que se estaban notando en la ciudad y que eso inevitablemente iba a impactar en la recaudación de los ingresos brutos, por ejemplo. Sí, lamentablemente se impactó. Este mes estamos por debajo de lo que preveíamos ingresar. Se ha caído mucho la economía real. Hasta ahora era parcialmente sostenida por el sector financiero, pero bueno, ya inevitablemente la recesión llegó prácticamente a todas las áreas de la economía real y eso a la ciudad le repercute. ¿Ingresos brutos implica mucho dentro de lo que es la recaudación? Más o menos un 70% de la recaudación es ingresos brutos. Por eso el impacto es fuerte. Es fuerte. Nosotros, la ciudad, la buena noticia es que es superavitaria la ciudad. ¿Qué queremos decir? Superávit primario, los ingresos superan a los egresos, con lo cual el funcionamiento del Estado no se va a ver perjudicado. Es decir, no es lo mismo que la provincia de Buenos Aires, donde hoy los chicos en los comedores escolares no comen. Acá ese problema no lo vamos a tener. Y por ahora tampoco vamos a ver resentido lo que es el plan de inversiones. Pero bueno, estamos mirando muy atentamente, hemos sacado un decreto ya de restricción de algunos gastos que no son muy necesarios que sean ahora, que se pueden correr un poquito. El de emergencia. Exactamente. Sí. Llevamos... como siempre, con rienda corta el presupuesto, pero tal vez con un poquito más corta. Sí, le he preguntado obviamente por la irrupción esta de la tasa Netflix, como se denominó. Pero la polémica en las redes sociales, estallaron las redes sociales. No, pero esto viene bien la pregunta de ustedes para aclarar. Primero, no hay ningún impuesto nuevo. Acá no hay ningún impuesto nuevo. Lo único que estamos haciendo es buscando los evasores. Acá hay empresas que están radicadas en el país que pagan impuestos, porque tienen su server acá y prestan servicio y pagan impuestos. Sí. Y hay empresas radicadas en el exterior que no tienen domicilio ni siquiera en la Argentina, no solo en la ciudad, que no pagan impuestos. Entonces la forma de cobrarle el mismo impuesto que paga alguien que está realmente radicado en la ciudad de Buenos Aires es como se ha dispuesto. Un impuesto hay que ponerlo por ley, no salió ninguna ley, es una resolución reglamentaria de una ley y es para buscar a los evasores. Esto no tiene que pasar por la legislatura. No tiene que pasar por la legislatura, no afecta a la gente, es solamente ir a buscar gente que hasta ahora no pagaba impuestos, extranjeros, que compiten deslealmente con empresas nacionales. Así que de ninguna manera esto viene bien desmentirlo, esto no va a perjudicar para nada a la gente. Ahora, también estaba pensando, vino el decreto de emergencia para recortar gastos o restringir, me dijo, en las distintas áreas. Vamos a restringir. Cobrar ingresos brutos a estos evasores. ¿No debiéramos también unificar elecciones para recortar gastos? Si no, el porteño tiene que ir 6 veces al año a las urnas, eso también cuesta mucho dinero. Es un tema que cuando analicemos profundamente el año que viene y viendo las condiciones políticas, se puede pensar... Más allá de las especulaciones políticas, más allá de la cuestión económica. De las condiciones políticas, de que haya condiciones políticas para hacerlo, es un tema que se puede analizar, sí. Nos metemos un poco en política, ya no tanto de la ciudad, sino vamos un poquito a la provincia. Sí. Tiene una candidata que la verdad que es una funcionaria y dentro de lo que es la línea del PRO es la más destacada, es María Eugenia Vidal. Le pregunto cómo está la figura de Maru justamente en la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, porque primero porque está trabajando mucho y siempre que uno trabaja mucho tiene sus frutos. Está recorriendo mucho la provincia, conoce mucho la provincia porque es de la provincia, pero además haber trabajado mucho las áreas sociales desde hace muchos años, ella está muy imbuida de lo que es la problemática del conurbano y del resto de la provincia. Eso sumado al incansable trabajo que está haciendo, que va, recorre, habla con los vecinos al estilo del PRO, al estilo de lo que estamos haciendo en el PRO en este momento, ha logrado una empatía con la gente muy fuerte y hace que hoy María Eugenia no solo esté muy instalada en la provincia de Buenos Aires, sino que está bien instalada en la consideración de la gente. ¿Hoy es la única candidata que tienen en la provincia? Nosotros, en realidad, candidatos, digamos, hoy, lo dice ella misma, es decir, en todo caso, a mí me pasa lo mismo en Lanús, somos precandidatos, estamos trabajando, no estamos en campaña. Claro. Pero en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la suerte que está Jorge Macri también como intendente en Vicente López, que a través de su gestión también muestra que está en condiciones para avanzar en la provincia. Pero hoy, bueno... ¿Él conserva aspiraciones para también? Yo entiendo que sí, porque está perfectamente instalado. Yo específicamente en este momento estoy trabajando mucho con María Eugenia porque la estoy acompañando a ella en este trabajo de contacto con los vecinos. Pero el PRO, la verdad que, a más de su crecimiento en toda la provincia y con Mauricio en todo el país, nos podemos dar el lujo que pocos tienen, que en todo caso en la provincia de Buenos Aires tenemos dos muy buenos precandidatos. Sí, es el salto que le falta a Macri, ¿no? Si tiene aspiraciones o si guarda aspiraciones para la presidencia, en la última elección no tuvo candidato en la provincia. No, por eso el trabajo que estamos haciendo, que la gente nos conozca, que conozca, no solo nos conozca a nosotros, sino nuestras ideas. Hoy estamos proyectando hacia todo el país lo que fue la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, y lo que decimos fundamentalmente, creo que es el mensaje que está permeando en la gente, es que décadas de fracasos de esta política que nos está llevando hasta la crisis que estamos teniendo en este momento, tienen que cambiar. Y la única alternativa real de cambio en la forma esta de hacer política de las últimas décadas es Mauricio y el PRO, es lo único distinto. Lo demás es más de lo mismo. Massa ha sido jefe de gabinete de este gobierno. Más kirchnerista que eso, la verdad que yo no... Y además tiene posturas kirchneristas. En Lanús, donde yo milito, el kirchnerismo, el masismo, apoyó todas las medidas del intendente. El Consejo Deliberante funciona como una escribanía. Entonces, la verdad que es lo mismo, pintado un poquito de otro color y queriéndose distinguir por una especulación electoral. Pero la verdad que lo distinto, y que además mostró que es efectivo en la ciudad, es el PRO. ¿Cómo está Lanús? Vayamos directamente claro, ahí, mencionó, ¿no? Lanús tiene muchas chances. Se me adelantó, sí. Lanús, la verdad que está muy mal, es el peor distrito del conurbano, y esto lo digo por el contacto. Yo estoy teniendo 6, 7 reuniones con vecinos todas las semanas. Lo digo por el contacto con el vecino, lo vemos... ¿El peor por índices de inseguridad, me dice? Por índice de inseguridad, por el estado de la infraestructura, por la desorganización del municipio. Sí, el espacio público también. El espacio público está absolutamente... Exactamente, tremendo. Totalmente degradado. La imagen del gobierno y del intendente es muy mala, justamente porque son 7 años de no hacer nada. Es un intendente que prometió un cambio, lo que decíamos recién. Sí. Gente que promete cambios que después en el caso de Lanús, no es más de lo mismo, sino fue peor de lo mismo. Pero eso tiene que ver por una cuestión de que falta de gestión, digamos, porque imagino que nadie quiere ser intendente y que, digamos, su municipio, su distrito, que esté mal. Yo creo que hay una fuerte incapacidad para gobernar. Es decir, no todos estamos preparados para todos. Claro, lógico. Yo nunca sería ministro de salud, porque no soy médico, no entiendo nada de medicina. Bueno, el intendente no está preparado, no tiene equipo para gobernar, pero fundamentalmente yo lo que digo, que lo que le pasa al gobierno de Lanús, que pasa mucho en la Argentina, pero específicamente el gobierno de Lanús, es que se alejó de la gente. El intendente no camina en las calles, no sabe qué pasa en Lanús, se alejó totalmente desde el primer día. Entonces no está palpando cuáles son las necesidades y las ansias de la gente. Y bueno, y principalmente hoy... las 3 primeras problemáticas, por decir, ¿no? El top 10 o el top 3, digamos, sí, de las problemáticas en Lanús, por ejemplo. Usted cuando recorre, camina, ¿qué le pide? Inseguridad, espacio público, degradación del espacio público y basura. Basura, yo diría más que basura, mugre, si no solo la recolección. Está sucia Lanús, sucia a nivel que hace también al tema de la inseguridad. Montañas de basura tirada en predios privados. Miren, yo les cuento una cosa que realmente es inédita. Se licitó el contrato de basura, que es el contrato más importante del municipio. No encontramos dónde se publicó el llamado a licitación.
No conocemos el pliego y no nos quieren dar el contrato. Hace 6 meses que estamos por todas las vías administrativas en el municipio y en la provincia pidiéndole al intendente, que incluso lo hice públicamente a través de medios colegas de ustedes, pedí el contrato y dije, sentémonos a la luz de los vecinos a leer ese contrato para ver por qué la cosa está tan sucia. Por ahora no se sabe nada. No aparece. La irregularidad más grande que yo he visto desde que yo estoy analizando temas administrativos en la administración pública. Realmente es una cosa insólita. Y el masismo acompañó todo eso. Esto es lo llamativo. ¿Nos queda un minuto? Tenemos. Sí. A ver, quería preguntar por una cuestión a nivel nacional. A ver, me interesa su opinión. Reforma de la ley de abastecimiento. Yo creo que cuando el Estado se mete en la forma que este gobierno pretende meter al Estado en lo que son las actividades productivas o comerciales, termina siendo un desaguisado que no va a salir nada nuevo. ¿Hay que modificarla? ¿O no? No hace falta. No, una ley no hace falta. No, es una ley pensada para otro momento, en periodos de guerra, no sé. No va a servir esto. No, como no sirvió el control de precios. Yo decía, cuando empezó Moreno con el control de precios, yo que viví, tengo menos pelo que ustedes, y viví muchos controles de precios, yo decía, miren, cuando alguien le dice algo, que venda este vaso a 10 y le costó fabricarlo 12, no se lo va a entregar, porque nadie en la economía, por lo menos occidental, trabaja para perder plata. Entonces lo que va a hacer es, primero le va a decir no te lo puedo vender, después te va a vender un vaso con un vidrio más fino, y después va a decir no, miren, por acá no, pero por esta puerta tal vez sí, pero con otro color. Y después va a llegar un momento que va a cerrar el negocio, y esto es lo mismo, nadie puede hacer que alguien trabaje para perder plata. Entonces, el Estado cada vez se ha metido más, cada vez fue tomando más cosas y cada vez fue arruinando más cada uno de los mercados. Al límite que hoy tenemos una caída de la actividad y una crisis que es inflación más recesión. Claro. Es el peor de los mundos. Grindetti, gracias por venir. No, un gusto, gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con el segundo bloque. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque. A ver, para las elecciones nacionales todavía falta más de un año y piquito, digamos. Hay que ir a mirar el cartel ahí al obelisco. Y acá en Argentina un año es un montonazo, ¿no? Así todo es interesante ver cómo se van perfilando los candidatos, cómo se va trazando el escenario. Porque tendencias son tendencias, ¿no? Y después la famosa tendencia es difícil de revertir, normal. Exactamente. Bueno, por eso trajimos al encuestador y analista político Raúl Aragón. Aragón, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Gracias por la invitación. No, Bueno, a ver, como para ir trazando un escenario, como decía recién, Vamos. ¿cómo son las tendencias de los candidatos, o al menos los grandes candidatos, a nivel nacional? Y a nivel nacional hay un liderazgo, por lo menos hasta ahora, confirmado del diputado Sergio Massa, con una ventaja que oscila entre los 5 y 6 puntos respecto del segundo puesto, y el segundo puesto está disputado, hay lo que nosotros llamamos empate técnico, entre Scioli y Macri. Hay un punto de diferencia, que a veces está un punto arriba Macri, a veces está un punto arriba Scioli, alrededor de los 20 puntos, 20-21 puntos, es un empate técnico entre los dos, y un poco más atrás aparece Wiener un poquito mejor posicionado que Cobos. El problema es que hay que medir dos escenarios, estamos hablando de escenarios de primera vuelta acá, hay que medir escenarios de primera vuelta uno con Wiener y después volver a preguntar con Cobos, claro. Porque no es el mismo voto. Y cuando uno cruza los dos escenarios, una cuestión muy curiosa es que de los votos vineristas, si el candidato es Cobos, solamente el 50% lo acompaña. Y de los votos cobistas, si el candidato es Wiener, solamente el 50% lo acompaña. Son
muy distintos. bien distintos, y esto además pone en evidencia el problema más serio que tiene UNEN, que es la diversidad ideológica al interior de la construcción que llaman UNEN. Ahora, eso sería como una especie de foto, ¿no? Digo, ¿hay una tendencia? No, es decir, había una que creo que se amesetó, que era la tendencia al crecimiento de parte de Mauricio Macri, que empezó con 12 puntos en diciembre y hoy ronda los 20, 21. Sí. Ha venido creciendo alrededor de un punto todos los meses. Creo que en este momento se amesetó entre 20 y 21. La otra regularidad, que no es una tendencia, era el amesetamiento de Scioli alrededor de los 20. Y el otro fenómeno que se produce con regularidad es la oscilación, la suba y la baja dentro de un rango de la intención de voto que recibe el diputado Sergio Massa, que oscila también entre los 24 y los 28 puntos de intención de voto. Todos los meses varía un poquito eso, dependiendo principalmente, creo yo, aunque no lo puedo mostrar, de la cantidad y la calidad de la presencia mediática que haya tenido en el periodo anterior a la medición. El poder de fuego en los medios, digamos. Sí. Raúl, ¿qué crees que vos, que sos una persona que conoce mucho este tema, qué crees que está buscando la gente de cara al candidato del 2015? Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros, y la hemos publicado, tenemos lo que llama la teoría del mandato, lo llamamos así. Más allá de las demandas puntuales que puede tener cualquier sociedad, hay un mandato que es subyacente y que es transversal a la sociedad, que la sociedad entera demanda. Y no se expresa demasiado, pero es, en definitiva, lo que determina quién gana la elección. Te voy a dar algunos ejemplos. Como si fuese el interés general. Sí, el interés general, pero en un sentido más profundo. Fíjate, en la década del 30, mediados del 30, en Inglaterra, ¿cuál era el mandato? El mandato era pararlo a Hitler. Entonces, el que tenía el perfil más parecido a eso, a un soldado combatiente, duro, etcétera, era Winston Churchill. Gana la elección Winston Churchill. Bien. Y le gana la guerra a Hitler. Termina la guerra, va a la renovación de mandato y la pierde, como si era el héroe de la guerra. ¿Por qué? Porque el mandato había cambiado. Terminada la guerra, el mandato era reconstruir Inglaterra, arreglar las diferencias sociales que quedaron, y eso no lo puede hacer un soldado, tiene que ser un humanista. Andan unos años más, se instala la Guerra Fría con Rusia, ustedes son muy jóvenes para acordarse, pero eran momentos de inmensa tensión en el mundo y sobre todo en Europa, que era el primer target. ¿Qué se necesitaba? De nuevo un soldado. ¿Quién gana? Winston Churchill de nuevo. Vayamos acá a la Argentina. En el 83, ¿cuál era el mandato por debajo? Restaurar la democracia. ¿Y quién te daba mejor ese perfil? ¿Alfonsín o el candidato peronista que tenía un vicepresidente que quemaba un cajón en la Plaza de Mayo y la cosa sindical con los bombos? ¿Quién tenía más imagen de democrático? Alfonsín, por eso gana Alfonsín. Ahora, terminado todo esto, digamos, tomemos un ejemplo más reciente. En el 99, ¿cuál era el mandato fundamental? El mandato era terminemos con la corrupción. ¿Y quién daba mejor ese perfil? ¿De la Rúa o Duhalde? Que era considerado el padre del narcotráfico, de la Rúa, y gana de la Rúa. Siempre hay un mandato subyacente. ¿Cuál es el mandato subyacente en este momento? La gente quiere un estadista serio y quiere una política que produzca un horizonte de previsibilidad. O sea que hoy mi dinero de jubilación está en la CFJP, mañana me despierto y sigue estando en la CFJP, no pasó al Estado. Es decir, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, que haya lo que Habermas llamado un horizonte de previsibilidad, que yo veo en el futuro, yo preveo que va a ser más o menos parecido como a lo de hoy. O sea, alguien que inspire seguridad, tranquilidad. Seguridad y sobre todo tranquilidad, pero a la vez perfil de estadista. El que más tiene ese perfil, pero por alguna otra razón no consigue registrarlo, es de la Sota. Es el hombre de más experiencia. Si vos pones a los tres candidatos principales de la Rúa, Macri, Massa, Scioli, Wiener, Cobos y de la Sota, el hombre con más experiencia, con más solidez y con más presencia como estadista es de la Sota. No puede ganar hoy porque no mide, pero digamos, la gente está, el público en general tiene una demanda subyacente que tiene que ver con esto, de la estabilidad y la previsibilidad en la vida cotidiana, ¿no? Por eso las estridencias no funcionan muy bien. Un poco se explica lo de Massa, se explica porque hasta cierto punto él parecería ser capaz de dar cumplimiento a este mandato de serenidad y previsibilidad, ¿no? Quisiera ir un poco a la provincia, si te parece. Sí, por supuesto. Ahí obviamente Scioli no puede renovar.
¿Hay también un mandato debajo en la provincia? Sí. Sigamos en la misma línea, a ver, primero. Sí, por supuesto que lo hay. Sí. Pero es un mandato que tiene menos poder de influencia que el mandato nacional. No, darle la presidencia a alguien, darle el control del país con lo que es el poder presidencial en la Argentina, es una cosa que a todos nos pone muy en alerta. Un gobernador también, pero en menor medida, con lo cual el mandato tiene menos poder de determinación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la gestión de Scioli está muy acusada de no gestionar. Se buscaría un gestionador ahí. Más allá de cualquier otra cosa, lo que interesa es un gestionador, con lo cual en eso Insaurralde tiene algo para mostrar porque ha gestionado bien su municipio, sí, Loma de Zamora. Y a la vez y obviamente es el mejor posicionado, con alrededor de 30 puntos de intención de voto. Mencionaban, perdón, en el comienzo el tema del poder de fuego mediático, ¿no? Sí, claro. Digamos, en la largada ya va... Sí, y además heredó todo el esfuerzo de instalación que hizo el oficialismo claro, el año pasado. Bueno, de hecho, por eso hay una disputa entre el masismo y el sciollismo para ver quién lo toma como candidato. ¿Pero eso piensan que les conviene verdaderamente? Bueno, yo ahora voy a eso. No, es un hay tema... un tercer factor que explica los 30 puntos y la hegemonía absoluta de Insaurralde en la provincia, y es que del otro lado tampoco hay demasiado lanzado e instalado. El único que se ha lanzado seriamente es Felipe Solá, que mide alrededor de 13, 14 puntos. Sí, sobre todo, Raúl, perdón, con la posibilidad o la eventual precandidatura presidencial de Randazzo, ¿no? Porque Randazzo en algún momento había sonado para la provincia de Buenos Aires, un candidato más que interesante. Sí, más que interesante. ¿No? Ahora, lo que vos me preguntabas, si influye si influyen los medios, sí, claro que influye. Lo que no se sabe muy bien es cómo, ¿no? De todas maneras, hay un dato, y esto lo tenemos medido y lo hemos publicado en Infobae. Nosotros le preguntamos intención de voto a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Bien. A los que nos decían que iban a votar por Insaurralde, le repreguntamos, bueno, usted va a votar por Insaurralde, pero si Insaurralde se va al Frente Renovador de Sergio Massa, ¿usted igual lo votaría? Y en ese caso, de los 30 puntos, pierde 10. Ese es el kirchnerismo duro, puro, de hierro inamovible de la provincia de Buenos Aires. Bueno, con Scioli pasaría una cosa similar también. Con Scioli pasaría algo similar. Entonces, pero al mismo tiempo, por saltar a esos 20 puntos que se lleva, que le son propios, esos sí son los 20 puntos propios de Insaurralde, rasguña unos 5 o 6 puntos de otros candidatos y del no sabe, no contesta, del no voto, etc. En definitiva, él le sumaría al Frente Renovador entre 25 y 26 puntos. Pero además, el efecto que tendría un salto al Frente Renovador es que a los otros candidatos del Frente Renovador como Felipe Solá, Justosi, etcétera, le roba 11 puntos más. Los pulveriza. Los pulveriza. A lo sumo se tendrá que conformar con una vicegobernación. Claro, ¿no? Yo le quería preguntar eso porque son 26 puntos. Generalmente se miden candidatos de provincia, se miden separados, digamos. Se pregunta por Insaurralde, se pregunta por Vidal, por Solá, pero cuando vayamos a las urnas, en octubre, primero la vamos a las PASO, la boleta es la misma, o sea, es el presidente y gobernador, digo, también va a arrastrar más el presidente. Bueno, ese es otro punto, acá hay dos puntos que hay que aclarar. Sí, arrastra el presidente, con lo cual, en definitiva, si Massa mide 40 puntos en la provincia de Buenos Aires, no importa quién lleve abajo, ese es gobernador. No es así el caso de Ciudad, después si queremos vamos a la Ciudad. Sí, eso para lo último. Sí, ok, porque en provincia de Buenos Aires las elecciones son unificadas Pero hay un dato más, que yo no sé si le conviene a Massa el salto de Insaurralde. ¿Por qué? Massa mide 50% de imagen positiva, pero tiene más o menos 25, 26, 25, la mitad de intención de voto. ¿Y dónde está el otro 25 que lo califica positivamente pero que no lo vota? Bueno, una gran parte de ese 25% es indeciso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que les gusta Massa pero todavía no están convencidos. Si Insaurralde salta al Frente Renovador, parte de ese indeciso que califica positivamente a Massa, pero que duda, va a decir, no, ven, es el kirchnerismo, se juntaron de nuevo. Es muy posible que esto suceda, así que yo no sé si le conviene tanto a Insaurralde, a Massa el salto de Insaurralde. La diferencia entre imagen positiva y voto efectivo, ¿no? En el punto en que le conviene es que le garantice el sur, ¿no? Sí, tal vez. Sí, claro. Es un problema de estructura política y ya es otra cosa. Ya no es intención de voto, es estructura política, ya tiene que ver con estrategia puramente política, ¿no? Sí, tal vez el título podría ser del PRO, a nosotros nos conviene que Insaurralde se vaya con Massa. Mirá qué interesante ese título para el PRO, ¿no? Bueno,
Sí, sí, pero hay algo más. Volviendo a la presidencial, un momento, Randazzo está midiendo bien en la interna del Frente para la Victoria. Cuando nosotros medimos intención de voto en las PASO, la suma de los precandidatos Frente para la Victoria, o sea, Scioli, Randazzo, Urtubey, Uribarri, Julián Domínguez, Rossi, suma más o menos 25 o 26 puntos. En la misma encuesta, en la misma pregunta, el Frente Renovador tiene nada más que 22 puntos. Estamos hablando de paso, no de primera vuelta. Sí. Ahora, si vos le sacás todos los otros candidatos K y dejás solo Scioli y Randazzo, es muy posible que haya un empate técnico y entonces es muy posible que Randazzo le pueda ganar una interna a Scioli. Y eso le conviene al Frente Renovador. Si Randazzo gana la interna del Frente para la Victoria, todo el voto sciolista, peronista, no K, se va al Frente Renovador de Massa, con lo cual potencia, es decir, es muy gracioso porque, claro, la victoria de un candidato K puro en la interna del Frente Renovador, sí, fortalece a los anticuados, del Frente para la Victoria, fortalece, significaría una migración del voto sciolista, peronista, no K, hacia el Frente Renovador. Nos queda un minutito final. Quería preguntar por ciudad. Por ciudad, sí, muy rápido. En ciudad ¿Hay hegemonía de PRO? Absoluta. Supera los 40. Lustó está en segundo lugar, sí, con 14 puntos, frente a unos 24 o 23, no recuerdo bien, creo que son 24, de Gabriela Michetti. Santilli, Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta está con 13 y Santilli está con 7. Pero si encabeza Michetti. Sí, encabeza Michetti. Si Michetti se va y la interna es entre Santilli y Rodríguez Larreta, Santilli gana, se lo come. ¿Por qué? Porque Rodríguez Larreta hace años que viene, ya no tiene más nada para hacer Rodríguez Larreta. No tiene más nada, ya hizo todo, gestión, la hizo bien, muy buena gestión, y no consigue superar los 14, 15 puntos. Santilli, sin decir soy candidato, mide 7. Sí. Ponelo en campaña. Santilli lo que tiene es que es muy carismático, cae muy bien, es muy agradable y habla muy bien y genera mucha simpatía, cosa que Rodríguez Larreta, y esto no es una descalificación al jefe de gabinete porteño, porque yo lo respeto mucho, digo, es un dato real, es muy poco carismático y esto en la política actual es un dato muy fuerte, ¿no? Nos quedamos sin tiempo. Aragón, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Nos volvemos a encontrar el próximo domingo? Si Dios quiere, este programa, Norman, va a quedar en YouTube, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que estar atento a este programa dentro de 6, 7 meses. Acuérdense lo que yo les digo. Salió todo mal, me equivoqué en todo. No, yo le pongo... Es muy interesante lo que salió. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Adiós.